Se cumplen 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tal día como hoy, de 1997, el concejal de Ermua recibía 2 disparos en la cabeza que le causaban la muerte. Su asesinato supuso un punto de inflexión en la percepción que la sociedad tenía del terrorismo. A partir de ese momento, ya nadie dudó que ETA era una banda de criminales. Ahora, casi un cuarto de siglo más tarde, ETA ya no mata, pero el radicalismo abertzale sigue menospreciando a los que no piensan igual, despreciando la memoria de las víctimas, haciendo homenajes a los terroristas excarcelados y administrando dinero público en las administraciones. Nosotros hoy, desde el recuerdo a Miguel Ángel Blanco, queremos hacer un homenaje a todas las víctimas del terrorismo etarra. Nosotros apostamos firmemente por la memoria de los justos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Ya saben que si envían un mensaje a ese número con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y recordarles que hay 4 aplicaciones que pueden utilizar para sintonizar más fácilmente con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. Tercera opción, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse nuestra aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y recordarles que si quieren vernos desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. También nos acompaña José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar aquí también. Don Carlos Lacazi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y don Rubén Tamboleo, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias también por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero en especial aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llame usted al teléfono 900-730-122 y explique su caso. Ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La foto de familia del gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido un cambio radical con la caída de 7 de sus miembros de un plumazo. De la imagen ha desaparecido la hasta ahora todopoderosa vicepresidenta Carmen Calvo, la titular de Exteriores Arantxa González Laya, el de Justicia Juan Carlos Campo, el de Ciencia e Innovación Pedro Duque, el de Cultura y Deportes José Manuel Rodríguez Uribes, la de Educación Isabel Celaá y el de Transportes y Movilidad José Luis Ábalos. Los vencedores de esta crisis son Nadia Calviño, que se convierte en vicepresidenta primera con la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Teresa Rivera,
vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, María Jesús Montero, que deja la portavocía pero se mantiene como ministra de Hacienda y Función Pública, y Miquel Iceta, que se convierte en responsable de Cultura y Deportes. Se mantienen en sus cargos Margarita Robles en Defensa, Fernando Grande Marlasca en Interior, Reyes Maroto en Industria, Comercio y Turismo, Luis Planas en Agricultura, Pesca y Alimentación, Carolina Darias en Sanidad, Ione Belarra en Derechos Sociales y Agenda 2030, Irene Montero en Igualdad, Alberto Garzón en Consumo, José Luis Escrivá en Seguridad Social y Manuel Castells en Universidades. Todos los de Podemos se mantienen en sus puestos y entran en el gobierno Félix Bolaños como titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Es abogado y había ejercido como secretario general de la Presidencia. Fue quien dirigió personalmente la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Isabel Rodríguez como portavoz y política territorial. Alcaldesa de Puerto Llano, en Ciudad Real, fue la senadora más joven en el año 2004. Pilar Llop, hasta ahora presidenta del Senado, se convierte en ministra de Justicia. Es magistrada en violencia de género y fue delegada del Gobierno para la violencia de género. Su nombramiento se considera un gesto hacia el movimiento feminista. Diana Morant, en Ciencia e Innovación. Alcaldesa de Gandía, es ingeniera de telecomunicaciones y sustituye a Pedro Duque. Pilar Alegría, en Educación y Formación Profesional. Delegada del Gobierno en Aragón, es docente de profesión y está muy vinculada a la dirección del partido en Ferraz. Raquel Sánchez, en Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Hasta ahora alcaldesa en Gavá, sustituye a José Luis Ábalos. Y José Manuel Álvarez, en Asuntos Exteriores, ha sido hasta ahora embajador en París. Con 41 años es el ministro de Exteriores más joven. Y un cambio también significativo. Iván Redondo, director de gabinete del presidente del Gobierno y considerado el gran estratega de Sánchez, abandona su puesto, que pasa a ser ocupado por Óscar López, un histórico del PSOE, considerado hombre de máxima confianza del presidente. Los nuevos ministros han tomado hoy posesión de sus cargos. Sánchez anunció esos cambios el pasado sábado, asegurando que con esta remodelación pretende impulsar su gobierno ante lo que llamó una nueva etapa de cara a la recuperación. Desde hoy comienza el gobierno de la recuperación, un gobierno de mujeres y de hombres para superar por completo la peor calamidad vivida por la humanidad en décadas y en consecuencia en nuestro país, y para aprovechar una oportunidad excepcional de poner en pie una España mejor. Gracias. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches, Algarra, y siempre con las víctimas. Por supuesto, claro que sí. Pero vamos al asunto de la agenda política que nos ocupa. ¿Qué opinión te merece esta remodelación ministerial? Bueno, para empezar, yo creo que es una enmienda a la totalidad de todo lo que ha hecho Sánchez hasta ahora. Quiere convencernos de que ahora empieza una nueva etapa para que nos olvidemos de todo lo que ha pasado. Por supuesto, no nos vamos a olvidar, pero él lo va a intentar. O sea, ha prescindido, ya no quiero ministros estrella, ya no quiero al que se iba a tirar por el barranco, que ya te tiro yo. A los que les han mandado a hacer cosas, pues en fin, como el caso de Elci, como lo de Plus Ultra. A la ministra vicepresidenta Calvo, pues lo mismo, me haces esto, me haces lo otro y ahora te dejo tirada. Entonces, es lo que hace Sánchez. O sea, a mí no me gustaría estar al lado de ese personaje. Coge a la gente, la utiliza y luego la tira por el barranco. Alucinante. Pero lo has mencionado, el caso de la vicepresidenta primera Carmen Calvo es muy significativo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que le ha ganado el pulso a Irene Montero? No, yo creo que ahí tenían la máxima discusión. Yo creo que es que lo de Podemos, vamos a ver luego cómo acaba esa ley que han aprobado, y además ahí han puesto ya muchas mujeres para que el feminismo socialista se tranquilice. ¿Por qué no ha cambiado a ninguno de Podemos? Porque es que le da igual. O sea, menos quizá Yolanda Díaz, que es la que puede tener un poco más de peso. Los demás están ahí porque ahora los necesita. Cuando se vaya acercando el momento en el que ya no les sean útiles en el gobierno y vayamos a una campaña preelectoral, pues igual los tirará por el barranco y si te he visto no me acuerdo. Entonces ahora mismo pues ya una le ha dado una ley, al del chuletón que diga lo que quiera, al otro no le conoce nadie.
Si es que da igual. O sea, lo de Podemos no los ha tocado porque ya les tocará en su momento. Ya, pero, Aquí, pero no los ha tocado porque como sigue necesitando sus votos para mantener estabilidad y en espera de que le pueda fallar algo con los nacionalistas catalanes, a los que tiene también en espera de la mesa de diálogo, prefiere no meter mano ahí, ¿no? pero eso es un desprecio. O sea, incluso no moviéndoles los desprecia. Yo creo que es un desprecio el mantenerlos ahí y dejarlos en la nevera hasta que les venga bien también quitarlos o ya directamente ir a la guerra total, a unas elecciones y que no cuenten para nada. Mira, ¿os acordáis de...? Esto me hace mucha gracia porque seguro que también vosotros también os hace gracia la anécdota. ¿Os acordáis cómo empezaba el libro que le escribió? Como todo lo que ha escrito Pedro Sánchez se lo ha escrito otro. Este libro se lo escribió una periodista que luego la nombró un gran cargo con un gran sueldo y el libro empezaba diciendo que lo que más le había... Lo primero que hizo cuando fue a Moncloa fue cambiar el colchón. Entonces ahora hay alguien por ahí muy gracioso que ha dicho si lo que ha hecho es darle la vuelta al colchón. Le ha dado la vuelta al colchón y ahora viene esta segunda etapa que, mira, la empieza diciendo vamos a empezar una nueva etapa y no hay periodistas ni preguntas. Una forma genial de empezar. Después se quita del medio a todos a los que ha utilizado, tanto a los que vinieron como Estrella, como Duque, que le ha dicho, mira, como no te has bajado de la luna, te puedes quedar allí otra vez, a los que les ha hecho, como he dicho, Ábalos y Calvo, que le ha hecho los trabajos, a Redondo, que también, nos guste o no nos guste, le ha hecho un montón de cosas buenas, pero claro, luego empezaron los fallos. Empezó lo de Illa, que no ganó, lo de Murcia, que fue un fracaso, ya no te digo las elecciones de Madrid, lo de Biden, que eso ya ha sido el remate, y luego encima va y le pide ser ministro, con lo cual Redondo ha hecho el pack redondo y lo ha tirado. Entonces, Sánchez es un peligro. Sánchez es acercarse a su lado, pues te va a utilizar y te va a tirar. Y luego está el caso de Óscar López, que os voy a contar otra anécdota que esta es muy divertida. Óscar López, en la anterior etapa, junto con César Luena y Antonio Hernando, los del PSOE de toda la vida, les llamaban los Dalton. O sea, imagínate cómo era el trío. Los Dalton. Y ahora he leído que dice una fuente socialista, no, pero ha madurado mucho. O sea, este es el personaje, ha madurado mucho. O sea, que viene de los Dalton y ahora ha madurado. O sea, vamos, de traca. Luego, las mujeres, 14 mujeres, bueno, pues fenomenal, pero 14 mujeres y luego, ¿qué? Hay una que todavía no me ha aprendido los nombres, lo siento, ya me los iré aprendiendo poco a poco, que dice, o sea, su carta de presentación es soy catalana, feminista, ecologista y socialista. Y yo, según la oía, digo, ya, ¿y qué has hecho? O sea, no sé, ¿sabes gestionar? Porque estamos en una pandemia, en una crisis económica, la gente pasa hambre, el ingreso mínimo vital no llega, las empresas están muertas, el turismo este año va a ser otro desastre. O sea, mujer, socialista, feminista y ecologista, bueno, pues y catalana, pues, vale, pues fenomenal. Pero ¿sabes hacer algo de lo que hay que hacer? O sea, dicen que ha vuelto el PSOE, lo que ha vuelto es más sanchismo, más sanchismo. Sánchez necesita ahora gente nueva porque tiene que recuperar todo lo que ha perdido, que ha sido mucho desde las elecciones de Madrid. Le da pánico las encuestas, está en pánico permanente y ha hecho esta remodelación para ver si consigue que nos olvidemos de todas las cosas que ha hecho, la pandemia, la crisis económica, los indultos, los casos que hay pendientes por ahí, como he dicho antes, el Delci, el Plus Ultra, en fin, y toda la lista de agravios que le podemos presentar a Sánchez y que es infinito y necesitaría todo tu programa y no es cuestión. Pues ya veremos si le va a servir de algo este lavado de cara que le ha hecho al gobierno, pero en fin, a mí me ha sonado un tanto... La vuelta al colchón, la vuelta al colchón. Le ha dado la vuelta al colchón, pero me ha sonado como demasiado optimista ese mensaje. Bueno, este es el gobierno de la recuperación y tal. Claro, que empieza ahora, dice, pero no había empezado hace ya no sé cuánto la recuperación, si es que se contradice a sí mismo. Se supone, sí, ya hemos pasado lo peor que decía. Ya hemos pasado lo peor. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa. Gracias, hasta luego. Don Luis Magán, ¿cómo lo ve usted, el cambio de gobierno? Bueno, antes de nada me uno a tu homenaje a todas las víctimas del terrorismo, de la banda terrorista ETA, en este día tan señalado como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. A mí me parece que esta remodelación del Consejo de Ministros denota la debilidad del presidente de gobierno y la fortaleza del secretario general del Partido Socialista, que son la misma persona.
el señor Ya, Sánchez. es que me he parado a pensar, ¿vale? ¿Quién era quién? Porque claro, Sí. como Pedro Sánchez, antes de ser presidente era otro, Exacto, ahora ya no sabía si me hablabas de un tercero. No. Como presidente de gobierno, la debilidad la denota, primero, no tocando para nada en absoluto a los ministros comunistas, a los ministros de Podemos, y consolidando, digamos, un poco sus apoyos parlamentarios a través de Esquerra Republicana, Podemos y los propios filoterroristas de Bildu. Y por otra parte, la fortaleza con el secretario general, porque está convirtiendo, bueno, todos los partidos políticos en España han tenido una cierta tendencia al caudillismo, que yo no sé si será herencia del anterior régimen del caudillo, y son muy caudillistas, pero este es especialmente caudillista, es decir, está laminando al Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista yo creo que ha desaparecido y se ha convertido en el Partido Sanchista. Bueno, ya lo laminó anteriormente, hizo un grupo parlamentario a su medida, y ahora luego hablaremos del partido, pero es que lo va a volver a laminar en el próximo Congreso. Exacto, y lo está absolutamente laminando. Yo creo que es verdad lo que decía Carmen, estoy de acuerdo con que esto es, digamos, un poco entretenernos para que olvidemos, que no tengamos memoria, que eso es una debilidad que tiene la ciudadanía española, que tiene poca memoria de la lista interminable de desastres que ha ocasionado este gobierno, empezando por la gestión de la pandemia, pero seguimos por el tema de Delsi, está los problemas de las diversas modalidades de gestión, bueno, la crisis con Marruecos, con los por parte de la Haya. Es que ya son tantos los escándalos que ha tenido, es una que lista ya ni nos acordamos. Acuérdate de cuando el primer escándalo fue que se cargó a un ministro en 7 días porque había tenido un problema con la Hacienda. Ya nadie se acuerda de Máximo Huerta, que parecía escandaloso. El ministro de Aquello fue creciendo y nuestro nivel de tragadera se ha disparado. La fiscal general del Estado ya rebasó todo lo imaginable, pero bueno, ya aguantamos todo. La ciudadanía, hemos llegado hasta los indultos y mucho más. La ciudadanía estamos aguantando, bueno, los indultos que parece ya del siglo pasado, que ya no estamos hablando de ellos, pero no estamos hablando tampoco de la pandemia, 81.000 muertos, 81.000 muertos oficiales, para luego los que no son oficiales. Es que tenemos menos memoria que Dory, ¿no? La de Nemo. Exacto, no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, como presidente de gobierno muy débil y como secretario general muy fuerte. Y luego los ministros, lo peor, mejor dicho, de ser ministros es dejar de ser ministro. Nadie quiere, bueno, lo ha dicho uno de los ministros, lo ha comentado. Y por último, esto es la continuación de algo que comenzó en Murcia hace unos meses, la famosa, que lo gestionó un ministro que se ha incorporado, el señor Bolaños, exactamente, la moción de censura, y posteriormente el resultado del 4 de mayo, el desastroso resultado del 4 de mayo que consiguió el presidente Sánchez. Que también parece que hace un mundo, pero han pasado muchas cosas desde entonces. Sí, pero que es la continuación, porque yo también estoy de acuerdo con Carmen, que está en pánico permanente por el resultado de las continuas encuestas que están dando los medios de comunicación. Hoy, la última, con respecto a la de Andalucía, tiene 15 puntos más el Partido Popular que el Partido Socialista en Andalucía. Y luego hablaremos de Redondo. Don Rubén, ¿cómo lo ve usted? Bueno, esto es un gobierno que roza la ilegalidad porque si aplicamos las propias leyes que nos puso Rodríguez Zapatero hace ahora unos años, buscaban que en los ayuntamientos, en las comunidades, en las listas electorales, hubiese un máximo de un 60-40. Este gobierno está en un 63-37, me parece, de mujeres-hombres, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde lo quieren llevar? Si con esto al final buscan enfrentamiento, roza la ilegalidad porque no es un gobierno paritario. Tendría que ser un gobierno paritario y ya ha habido casos en cuando ha habido listas electorales de solo mujeres que se han dicho que eso era inconstitucional. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro es que para mí la gran ausente es Susana Díaz. ¿Dónde está? La podría haber rescatado, se la podría haber traído a Madrid. Esto es algo que ahora mismo nos puede parecer un poco disparatado, pero que el propio Rodríguez Zapatero, hoy también protagonista, sí que hizo. Incorporó a su rival José Bono, le hizo ministro, después le hizo presidente de las Cortes, o sea que no es algo tan descabellado. Y sin embargo, pese al cambio en Andalucía, como estáis comentando ahora mismo, no remonta. Entonces ese sí que es otro de los problemas. Y una tercera cosa es que ¿cuáles son las verdaderas intenciones de este gran revuelo? No lo sabemos. Pueden ser que estén preparando las autonómicas y ahí hay varias caras que podrían ser candidatas, puede ser que tenga otras intenciones, no lo sé. Eso es lo que casi da miedo. Yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de cortina de humo también para olvidar indultos,
hay un poco de mover banquillo de cara. Claro, 2 años pasan rápido y en 2 años tiene que haber eso, autonómicas, municipales. El varapalo de Madrid le ha dolido, sin lugar a dudas, a Pedro Sánchez y tiene que andar preparándose para eso. Y veremos qué pasa en el Congreso, efectivamente, en octubre, ¿no?, del partido. Que se puede esperar también otra gran revolución, ¿no? Ábalos, a ver qué pasa con él. Efectivamente. Que fue su gran apoyo, hoy no estaba contento. Ábalos ya está amortizado, pero bueno. Don José Luis, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo, a ver, a mí me parece que el presidente del gobierno ha ido a salvar su imagen y sacarle brillo a su cúspide como líder sentado en la Moncloa. Se ha quitado en medio a los que más daño le podían hacer, a Ábalos, a Laya, a Carmen Calvo. En su momento también se quitó a Pablo Iglesias, que ya ha ido despejando un poco el entorno. A ese se lo quitó Isabel Díaz Ayuso. Preparando, Isabel Díaz Ayuso lo barrió. Primero le dio un empujón y luego ya le dio el codazo definitivo y lo tiró por la ventana. Que este gobierno no prepara eso de la reparación y de la reconstrucción del país, la recuperación económica, etcétera, sino que yo creo que es un gobierno de una crisis que ya estaba anunciada hace tiempo y que puede haber crisis o no, sobre eso podríamos entrar a debate también. Crisis real a lo mejor no existe dentro del seno del poder mismo, pero yo creo que lo que sí está es avanzando la preparación de unas elecciones y revalidar su posición como candidato otra vez de nuevo a la presidencia del gobierno, con unas cuestiones que no debemos pasar, porque una cosa es criticarlo desde fuera y otra ver lo que está ocurriendo. Una vez aparentemente pasada la pandemia, una vez empiezan a llegar los decenas o centenares de miles de millones de euros de recuperación de los fondos europeos y eso se empieza a administrar y se empieza a despejar un poco la incógnita con un gobierno buenista que solamente ha estado con leyes cosméticas, eso también hay que decirlo, pero está preparando, o sea, yo creo que lo que él está preparando, y eso debemos tener cuidado y no perderlo y no despreciar tampoco los movimientos que se están haciendo desde Moncloa, porque yo creo que lo que está haciendo es preparar el año y medio que viene para esa carrera electoral que es tan importante para revalidar, bueno, y viendo, también deberíamos tomar el pulso a la oposición, porque claro, la oposición, podríamos también empezar a analizar qué papel está haciendo la oposición en todo esto. Poco papel, o sea, podría hacer mucho más todavía, en esto deberíamos ser críticos también. Y luego, a mí me gustaría recordar, y Carmen Tomás lo decía, hablaba de esos de los del chuletón, ¿no?, recordando un poco eso de la limitación de comer carne, a ver cómo se ponía por parte de Garzón y tal. No deberíamos olvidarnos que ahora precisamente, en las últimas horas, en Cuba, se está levantando la gente, no porque pueda cuestionarse si puede comer chuletón o no lo puede comer, están protestando porque precisamente es que no tienen para comer, o sea, no ya ni chuletón, la carne no la ven ni en pintura, pero no la ven porque no llega la carne, o sea, no es que te puedas plantear si vas a comer menos carne o no, es que no tienen ni judías verdes, ni medicamentos, etcétera. Les ha cortado las comunicaciones con ese el exterior. Es el modelo sí, con el que ha pactado el presidente del gobierno, o sea, el modelo al que iría España es al modelo soviético, al modelo comunista, al modelo marxista, al modelo de castrista y chavista. Castrista y chavista, con lo cual, mucho cuidado. Yo creo que habría que reivindicar, por un lado, un papel más activo de las fuerzas de la oposición, las que sean, las que estén en la oposición, las que no hayan pactado con Pedro Sánchez, que ya sabemos cuáles son, por cierto, algunas de las que comentaba Luis Magán, del recuerdo de las víctimas y tal, debemos ver quién apoya también al presidente del gobierno. Y luego, por otro lado, analizar cómo está preparando, y yo creo que eso, Rubén, tú como politólogo también podemos analizar eso un poco, cómo está preparando el presidente del gobierno en la retaguardia de ese búnker monclovita, cómo está preparando el inicio de su arranque electoral, ¿no? Ahí se ha quitado todos los que le pudieran hacer sombra y se está blindando para preparar una campaña en la que él tenga que ser un poco la cúspide, ¿no? Ahora veremos eso también. Don Carlos. Bueno, antes de nada, Javier, el inicio del programa hoy, pues me uno, ¿no?, al homenaje, recuerdo y memoria del asesinato, del vil asesinato a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, que simplemente no olvidemos, ha sido un personaje tan fundamental para todos nosotros como que yo me atrevería a decir que parte de la libertad, de los valores de libertad que están en la Constitución, también se los debemos, por Sin supuesto, duda. Luego tendremos a Miguel Ángel ocasión Blanco. de recordarlo en Perfecto. profundidad. Bueno, entrando en materia más de aquí, yo la clave electoral o la clave, digamos, de estos cambios políticos que ha hecho Pedro Sánchez con las carteras ministeriales, subrayaría estos apuntes. Por un lado, la fuerza de Podemos, que por mucho que quizá Carmen Tomás ha apuntado y pueda estar de acuerdo, que a nivel estrategia seguro que tiene en la recámara, en estos 2 años que queda de legislatura,
hacerle alguna jugarreta también a sus socios de gobierno, porque se los hace a todos los que están a su lado, sean socios de gobierno, sean socios del partido, o sea su propia familia. Seguro que alguno de su familia también ha traicionado, porque este hombre de lealtad sabe muy poco. Desde luego en las carteras ministeriales aquí con Podemos de momento no ha podido, y yo quiero subrayar que fuerza debe de seguir teniendo dentro del gobierno, mal que pese para los intereses de los españoles. Segundo, quizá aquí hubiera estado en el primer golpe de efecto importante que podría haber tenido para todos los españoles en interés de España. ¿Cuál hubiera sido? Amortizar los ministerios, los ministros y ministras y ministres y soldadas y soldades y todo lo que él quiera decir, pero amortizarlos de una vez por todas, es decir, pasar de los 24 o 24 carteras ministeriales a quedarnos con 12 y no hubiera pasado nada, más que nos hubiéramos ahorrado parte del dinero que tanta falta nos hace a los españoles para cosas tan importantes como, bien habéis dicho, ese mínimo vital que a modo de propaganda dan, y luego en nuestro despacho viene gente todos los días diciendo que oiga, que yo cumplía los requisitos y aquí del mínimo vital ni está ni se le espera. Por tanto, podría haberlos amortizado. Pero ya que no los ha amortizado, la segunda que podría haber hecho es traer a gente independiente, haber traído a perfiles independientes que realmente, como decía Carmen Tomás, supieran gestionar la cosa pública. Y gestionar la cosa pública, Javier, no es ni más ni menos que enfrentarse de verdad, con experiencia, con rigor, con profesionalidad y con un perfil adecuado a cada una de esas carteras ministeriales. Porque es verdad, a lo mejor, que Cultura y Deportes, pues a lo mejor en el bloque de Economía o de otros ministerios no es la que más peso pueda tener, pero es muy importante la cultura y el deporte en nuestro país, claro que sí. Pues ahí tenemos a Iceta, que yo creo que lo que ha gestionado Iceta es el baile en su casa, pues para saber bailar muy bien, pero poco más. Por tanto, los perfiles independientes ni están ni se les espera tampoco, y no lo están porque yo creo que a este carro de la política de ahora, de hoy en día, y esto no solo es por el gobierno, también en la política en general, estamos ante la época de más perfiles bajos, de más mediocridad y de más postureo que hay desde la época de la transición. Pues esta remodelación del gobierno da la impresión de que no es más que la antesala de profundos cambios que va a haber también en el partido. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el tema. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año?
¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Su objetivo, salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Ante las malas expectativas electorales y el desgaste sufrido por la mala gestión de la pandemia y decisiones polémicas como la concesión de los indultos a los sediciosos, Sánchez ha remodelado el gobierno y prepara ahora cambios en el partido. Se da por hecho que el 40º Congreso del PSOE, que se celebrará a mediados de octubre en Valencia, acarreará una gran modificación en la ejecutiva. Si hace 3 años Sánchez tuvo que hacer equilibrios entre todos los que le habían apoyado en las primarias contra el aparato y contra Susana Díaz, ahora pretende rodearse de un círculo de máxima confianza. José Luis Ábalos deja la Secretaría de Organización para ser sustituido por Santos Cerdán y es Adrián Alastre, mientras tanto, quien se hace cargo del partido hasta el Congreso. Ábalos ya ha salido del gobierno, a pesar de haber sido el hombre de máxima confianza de Sánchez durante los tiempos difíciles. Por cierto, en su despedida ha dicho que ha sido un gran honor formar parte del Ejecutivo, pero ni siquiera ha mencionado a Sánchez. Ábalos, él, nada menos que Ábalos, que ha sido el encargado de manejar los asuntos más oscuros, como la subvención a la compañía Plus Ultra o la reunión clandestina que mantuvo con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Sin embargo, ha llamado la atención que Sánchez no haya tocado los ministerios de Podemos, según ha dicho Pablo Echenique, porque ellos ya hicieron sus cambios con la salida de Pablo Iglesias. Nosotros acabamos de hacer un cambio muy profundo, nada más y nada menos que Pablo Iglesias, que ha liderado Podemos durante 7 años, ha abandonado el gobierno, ¿no? Nosotros creo que hemos hecho los deberes y efectivamente estamos ante un cambio de ciclo. Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de entrar en detalles más concretos, así una rápida valoración de la modificación del gobierno de hoy. Bueno, pues vamos a ver. Primero, ha sido la crisis o la limpia más brutal que ha habido en más de un siglo. Nunca en un cambio de gobierno habían caído tanta gente o gentuza. La verdad es que todos y cada uno de ellos se lo merecía, porque era una chusma absolutamente inenarrable. Y de hecho, algunos de ellos deberían haber sido procesados. Por ejemplo, Ábalos. Tendría que explicar lo de las maletas de Delcy, de la Delcy la fea, tendría que explicar lo del Plus Ultra y tendría que explicar toda una serie de inversiones realizadas en el ministerio que más inversiones realizaba. Que era el Ministerio de Fomento, aunque ahora no se llama así. El único problema, bueno, hay dos problemas. Primero, si la gente que le sustituye, bueno, son unos auténticos juniors, porque claro, si con este nuevo gobierno pretende el tirano de Moncloa
ganar algo, es que está apañado. Porque fíjense ustedes, hay 3 alcaldesas de pueblo, un diplomático de 4ª división, que era, era cónsul en Bogotá, ya con una amplia carrera. Un diplomático de su edad, ser cónsul en Bogotá, ya me contarán ustedes. Luego, en el último momento, le han hecho embajador en París, pero vamos, es decir, en la carrera diplomática es un tío de 4ª regional. Y luego después tenemos a la gran estrella, en principio, del tema, que es la presidenta del Senado, Pilar Llop. Vamos a hablar de ella, hasta aquí puedo leer. Vamos a ver, uno de los nombramientos, sin lugar a dudas, más llamativos es el de Pilar Llop, una mujer que ahora se hace cargo de la cartera de Justicia y que, bueno, ella ya como presidenta del Senado demostró ser incapaz de hacer cumplir la Constitución cuando aceptó tomas de posesión como la de Adelina Escandell, de Esquerra Republicana. Vamos a recordarla. Excelentísima señora doña Adelina Escandell Grases. Excelentísima señora doña Adelina Escandell Grases. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Per la llibertat de les preses i els presos polítics, pel retorn de les persones exilades, mentre no arribem a la Constitució de la República Catalana, per imperatiu legal, prometo. Habiendo acatado la Constitución, quedáis investida de la plena condición de senadora. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece, don Roberto, esa autoridad demostrada nada menos que por la presidenta del Senado a la hora de defender la Constitución? Bueno, una auténtica vergüenza y una tomadura de pelo, porque es que esta individua va a ser la gran garante del cumplimiento de la Constitución y la ley. Y ya tienen ustedes este vídeo que se ha hecho viral en todas las redes, que naturalmente las grandes televisiones y también las pequeñas no lo han sacado como lo habéis sacado vosotros, pero que bueno, que demuestra lo que es. Pero fíjate que lo peor de todo no es los que se van, que eran una chusma, no es los que vienen, que bueno, que son absolutamente unos juniors sin ninguna experiencia de ningún tipo. El problema grave está en los que se quedan. Y voy a particularizar en la más importante, que es Nadia Calviño. Miren ustedes, Nadia Calviño, que de alguna manera es la gran ganadora de esta nueva apuesta del tirano, Nadia Calviño, según la OCDE, es la persona que había desarrollado la peor política económica del grupo de 44 países que monitoriza la OCDE. La OCDE tiene 37 países, pero monitoriza algunos más, de 44 países, la peor de todas. El PIB en España cayó en el año 20, por no ir más atrás, el doble que la media europea. El empobrecimiento de las familias con esta señora al frente de la economía fue 4 veces mayor, se dice bien y pronto, 4 veces mayor que el de la media europea. El paro, que no es del 16%, sino que si se contabiliza toda la gente que no está trabajando, como los ERTES, etcétera, bueno, es que estamos en el 23%, pero donde ya la cosa es verdaderamente inaudita es en 2 cuestiones. Primero, el paro juvenil, 48%. No es que seamos el país con el mayor paro juvenil del mundo occidental, que lo somos, con gran diferencia, mucho más del doble. Es que tenemos un paro juvenil tercermundista, al nivel de Nigeria o de Bangladesh. Y luego, esta señora endeudó a España el año pasado en 300.000 millones de euros con el BCE, 160.000 millones el gobierno que dilapidó y 140.000 millones la banca para no quebrar.
Bueno, y esta individua va a ser la que nos va a sacar de la crisis. Pues ya lo ve usted, ahí sigue ella, al frente de la cartera de Economía, y encima la han premiado nombrándola vicepresidenta primera. O sea que, ¿qué más puede usted pedir? Don Roberto Centeno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Señor Tamboleo, ¿qué comentarios podemos añadir? Bueno, precisamente con los datos que está apuntando Roberto Centeno, vemos que esta no es la crisis de gobierno que necesitaba España. El mundo, y España también, ha sufrido unos cambios como no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial, en una enorme cantidad de cuestiones económicas y de organización política por esta pandemia, y ahora hubiera sido el momento de no tener otro gobierno de Pedro Sánchez, sino el gobierno que necesita España. Yo no sé si con independientes o no, porque a mí, que es una figura que al principio me gustaba, ahora hemos visto como, por ejemplo, González Laya, en la materia pandémica, cuando intentó negociar compras, que era su campo de especialidad, fue un fracaso total y absoluto, y otros independientes ahora mismo en España que también han fracasado enormemente, pero hacía falta que este gobierno se redujera en su número, que tuviera una nueva composición y que afrontara las cuestiones que están pidiendo desde la Unión Europea y las cuestiones que ahora mismo de forma urgente necesita España por estos cambios que hemos sufrido como no se habían sufrido en muchísimos años. Esa es la diferencia. José Luis. Bueno, yo coincido con Rubén en que se trata de unos perfiles no fuertes, enfocados seguramente pues a la negociación con Europa. Son perfiles flojitos, o sea, no son grandes pesos políticos. Ahí hemos visto cómo han caído defenestrados pues Ábalos o Carmen Calvo, y es críptico y misterioso el tema de Iván Redondo, ¿no? Porque él ha dicho en esta carta de despedida pues que era un poco debido a que él estaba ya cansado, que lo había pedido ya al presidente y tal, pero es una cosa misteriosa que el gran urdidor y el gran Maquiavelo de todas sus... Insiste mucho en que había pedido 2 veces ser ministro. Ser ministro y incluso, ante la negativa ha dicho, pues me voy, algo así. Se habla mucho acerca de los castigos por las mociones de censura fracasadas, por la derrota en Madrid, etcétera, pero qué duda cabe que el PSOE tampoco está en el mejor momento. Ahora, sí hay que hacer análisis también de la situación de Podemos. Si no es el gobierno el que estaba en crisis, sí desde luego es una parte del gobierno que es la que venía representada por Podemos. A mí me parece que esa es una de las partes de las claves del retoque. Y luego que el PSOE probablemente lo que pretende en su maquinaria de aparato ya electoral, de calentamiento de maquinaria y tal, es preparar las elecciones pensando que va a ocupar el espacio que va a ir poco a poco desalojando Podemos. No olvidemos que algunos perfiles dentro de Podemos podrían ser incluso absorbidos, y de esto ya se rumorea y es la siguiente fase, por ejemplo, Yolanda Díaz, etcétera, ¿no? Errejón en Madrid, etcétera. No existe más país, pero sí existe un más Madrid, donde a lo mejor sí tiene un colchón de crecimiento el Partido Socialista. Por eso decía yo al principio, no nos equivoquemos en el análisis, no pongamos solamente el dedo en las flaquezas y errores que cometen y tal, porque ellos tienen su táctica y tienen su táctica electoral y política, que es ir ocupando los espacios que otros les han ocupado. La izquierda radical independentista, el tema de Podemos, etcétera, ir ocupando los espacios que se puede desalojar, que es donde puede crecer el Partido Socialista. Yo creo que hay una gran táctica en Moncloa, que coincide seguramente ahora con la de Ferraz, que es ir a perfiles bajos, sacarle brillo a la figura del presidente y preparar las elecciones. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Y luego a mí sí me parece que ese enfoque también a la negociación. O sea, que yo creo que el Partido Socialista y el gobierno Moncloa lo que pretenden es tener unos perfiles bajos, con una Nadia Calviño que sí parece que era por lo menos aceptada, en un país que es ahora mismo bastante poco creíble. O sea, es un país del que se espera poco como aliado, se espera poco en el seno de la Unión Europea, ha gestionado mal el tema de la inmigración, es un país con un paro creciente y donde la crisis más daño le ha hecho, que más cayó el PIB y que más está ahora recuperándose, pero es verdad que es el que más cayó. Bilaterales con Biden. Claro, no, pero la OTAN, habría que ver la OTAN también, es un país poco creíble en todos los aspectos como aliado, ¿no? Incluso Estados Unidos pues ya está negociando más con Marruecos en la misma zona del planeta, o sea, en el mismo punto geoestratégico y tal. Yo creo que España es poco creíble y ahí pues tendrá que buscar recomponer un poco las alianzas, ¿no? Ahí pues Francia y Estados Unidos desde luego estarían en la hoja de ruta del gobierno. Carlos. Bueno, en este mismo programa fuimos varios los que apuntamos al inicio de esta maldita pandemia que esto iba a ser como un tsunami y que no iba a dejar a casi ningún político en pie. Este Partido Socialista que preside Sánchez es tan trilero que es capaz de reconvertirse o de salir de sus propias cenizas o de mantenerse en ellas. Porque cualquier otro gobierno
con esta gestión de la pandemia y con esta gestión económica, de verdad que hubiera sido muy difícil aguantar el total de la legislatura. Yo mismo aposté en este mismo programa que no se daría el final de legislatura con este gobierno, ¿no? He fallado de momento a la mitad, porque si realmente vemos, aquí el gobierno entero no llega ya a los 4 años, antes al contrario vamos a estar con la mitad del gobierno que había y la otra mitad pues para salvarse de sus propias cenizas, como digo. Igual fracasas también en la otra mitad de la previsión, que esta legislatura no se va a acabar nunca. También podría ser, y entonces ya me hago la araquiri, Javier, y nos vamos a otro país, ¿no? Pero no, yo, o sea, sí que creo que al final la van a agotar, o sea, la legislatura, evidentemente, con esta inercia ya y con estos nuevos ministros que les sirve para tomar aire, como decía Carmen Tomás, pues le ha servido para aguantar 2 años más. Ahora bien, de la pandemia, que ha sido horrible, y la gestión desastrosa, la consecuencia más negativa ha sido la economía, y en economía estamos como unos zorros. Lo está prácticamente, es cierto, los países de nuestro entorno y también España, pero es que en España, que es donde más necesitábamos sectores como el turismo, la hostelería, el comercio, es donde menos se le ha ayudado. Que no hay que olvidar que muchas de las empresas que hoy se están declarando en concurso de acreedores, al inicio de esta anterior pausa, lo comentaba con algún contertulio, que en el despacho hemos visto y estamos viviendo cómo de los ERTE se están pasando a los ERES y cómo ya directamente están creciendo esos concursos de acreedores que nos llegan de muchas empresas que no han podido subsistir porque se les ha agonizado, se les ha hecho agonizar en este infierno, porque no se les ha dado las ayudas directas. Bueno, pues con todo esto, mucha cara nueva, de nada va a servir si esas caras nuevas no sirven para gestionar realmente lo que en estos 2 años difícil van a tener, pero es por lo menos gestionar los fondos, lo decían antes, que vengan de la Unión Europea. Si al menos supieran gestionar esos fondos que vengan de la Unión Europea y ayudar a nuestros empresarios, a nuestros autónomos y a los trabajadores, algo haremos. Si no, esto pues será una inercia para morir. Luis. Bueno, yo creo que lo que dice Carlos en cierta forma, y lo que dice José Luis, tiene razón. Es decir, este gobierno fía, sobre todo, bueno, este gobierno Sánchez fía su continuidad y su salvación a la gestión de los fondos europeos. Pero no tenemos que olvidar que esos fondos europeos se pensaba que iban a llevar en primavera del 2021. Estamos a mediados de julio del 2021, todavía no ha llegado aquí nada más que fondos relacionados con los ERTES, perdón, con los ERTES que nos han mandado tal. Pero sorprende, digamos un poco, yo creo que Europa también se debe mostrar sorprendida, y si no, tendremos que hacérselo llegar a los medios de comunicación y la ciudadanía, que España tenga un gobierno que lo gestione, que lo dirija un presidente que lleva, o sea, que dirige un gobierno al 80%, porque el otro 20%, que es Podemos, no se mete para nada, es absolutamente autónomo, es decir, hace lo que quiere y encima... Fijaros, y encima a la contra. Exacto, no solamente a la contra, sino que encima, hoy un diario que no se le puede tachar de pro o en contra del gobierno social comunista, habla de la gestión de los 5 ministros de Podemos como que han mostrado una escasa capacidad de gestión salpicada de desaciertos continuos, el país, hoy, en el editorial del País. Los 5 ministros del partido del partido asociado al gobierno de Sánchez, o sea, en el gobierno de Sánchez, son inexistentes. Hay algunos de ellos que son absolutamente inexistentes. El señor Castel, que es exactamente lo que ha hecho. Bueno, nadie sabe ni dónde está, lo ha hecho. Ni le reconocen por la calle. El señor Garzón, cada vez que habla... Garzón sí, ya se ha hecho famoso. Sí, pero porque cada vez que habla mete la pata de una manera tan es el rey de los ganaderos, el rey del chuletón. Sí. Pero cada vez que habla gestiona una caída de miles o de decenas de miles de votos al partido en el gobierno. La señora Montero, ya no hablo de ella, o sea, la señora Montero, la viuda, vamos, ¿qué estarías pensando de la viuda alegre? No, la viuda del vicepresidente, me refiero, del vicepresidente, no, que están felizmente casados y que esas informaciones que salieron estas últimas semanas estaban equivocadas. ¿Eso de que están separados? Que estaban separados y estaban vendiendo a pagar y tal, parece ser que no es cierto, afortunadamente para ellos y para sus niños. Pero me refiero que Montero no hace falta contar. Entonces, de 5 ministerios que son realmente, por lo menos 3 de ellos, incluso 4 de ellos, son
manifiestamente mejorables, el presidente de gobierno en una crisis de gobierno no incide para nada, no les plantea que cambien por lo menos para reactivarse y tal. La verdad es que Echenique tiene razón, es decir, la gran crisis de Podemos la han gestionado. Ya lo hicieron ellos antes. Marchándose nuestro vicepresidente. Y por último, es verdad que están, como bien dice José Luis, estarán preparando las elecciones, porque en este país, bueno, en casi todos los países ya tenemos una permanente campaña electoral. Es decir, termina unas elecciones e inmediatamente ya se está gestionando, está en campaña electoral para las próximas elecciones. Pero tenemos el Congreso del Partido Socialista, que si no me equivoco es en Valencia y es en otoño, en octubre. A mediados de octubre, sí. Exacto, a mediados de octubre. Veremos qué pasa, es decir, ha lapidado el partido. Es decir, nos podemos encontrar con que la actitud de, si le sale mal, y ya no tienen ningún escudo, porque el escudo que tenía dentro de, digamos, de cara a sus votantes y de cara a los militantes del Partido Socialista, que era echarle la culpa, aunque no se la echase él directamente, al señor Redondo, ha desaparecido. Es decir, si le sale mal esta jugada, podemos encontrarnos con un partido socialista como en Italia, con el señor Craxi, que desapareció, o con un partido socialista en Francia, que alcanzó los mínimos con el anterior presidente de gobierno. Entonces, quiero decir, es una jugada complicada, compleja, y yo creo que vincular fundamentalmente el éxito de esta segunda parte de la legislatura a la gestión de los fondos europeos es arriesgada, por lo menos. Sí, no puede reducir el gobierno, que hubiera sido lo deseable a lo mejor, incluso hubiera quedado estético en una crisis de gobierno, en un cambio, decir, reducimos, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pues reduzco consejerías porque sobran, no valen, para no gastar dinero, siempre tienes una explicación de esto, pero no lo puede hacer porque tiene 5 endosados ahí, que son los de Podemos, que no puede. Por cierto, flaco favor se hizo además con las políticas estas de integración y en favor de la mujer y tal, cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo anteriormente lo llevaba una mujer, inmediatamente entran ellos y lo dividen en 3 ministerios que están en el mismo edificio del Paseo del Prado, se han compartido pasillo, 3 ministros que eran señores para repartir su ministerio, que antes lo llevaba una mujer. O sea que imagínate si se ha hecho, claro, se han hecho cábalas de alambique para intentar con el alquimismo este que permite la política, pues estirar o no los ministerios con acordeón en función de los pactos y de las necesidades a las que llegues, ¿no? Por cierto, la cuota andaluza también en el gobierno está en detrimento. Yo creo que un gran semillero que tienen los partidos políticos es cuando copan gobiernos locales y regionales y pueden empezar a repartir y pueden empezar a meter o quitar o poner gente. Cuando están en el gobierno eso es fácil, si tienes Madrid o tienes Andalucía es muy fácil hacerlo, pero si no lo tienes, como está ocurriendo ahora, ¿qué haces con la gente que te está llamando a la puerta para colocarse y tal? Todos en Moncloa no caben, ¿no? Con lo cual, esto es un tema que se les complica porque tienen que empezar a pensar qué ocurre, qué va a ocurrir, qué van a prometer. Claro, ya Madrid no lo pueden tener, las cuentas son complicadas, ¿no? Antes... No, y una sorpresa que a mí se me ha quedado en el tintero, una sorpresa que a mí me ha mostrado, digamos, un poco esta remodelación, es la permanencia de Marlaska. Marlaska, el Ministerio del Interior, es un ministro absolutamente criticado, pero por todo el mundo, quiero decir que es que no es solamente por la derecha. Y una frustración para muchos, ¿no? Que pensaban que a lo mejor el único ministro que podía haber tal, un magistrado que por lo menos podría tener un sentido común de la justicia, del equilibrio, del reparto de poderes, de las cosas tal, parece pues todo lo contrario, ¿no? Porque de hecho todo lo contrario ha sido el que peor. Hace ya meses, cuando alguien apuntó, cuando hay alguna crisis ministerial, daban por hecho que el primero en saltar sería Marlaska, y pues ahí continúa, ahí sigue. Asombroso. No, que decíais bien antes, desde mi punto de vista también, el hecho de que cada vez es más cortoplacista la idea del gobernante, ¿no? Que pone en práctica. Es decir, aquí antes por lo menos se pensaba cuanto menos en 2 legislaturas y en hacer políticas pues para 8 años vista, ¿no? Decían siempre que en política lo que hay que pensar es más que en las generaciones presentes, en las generaciones futuras, ¿no? Aquí es que se hace totalmente lo contrario, o sea, aquí da la sensación de, a ver en estos 4 años, ¿qué me puedo llevar? Y cuando me lo haya llevado, cuando me haya cogido todo en cuanto al interés partidista o propio, pues ya si queda aquello como un solar, pues ya vendrá otro y lo rescatará.
Entonces da una sensación de estar viudos de, ahí sí, viudos de líderes realmente que a mí me asombra. Bueno, ya saben ustedes que se dice en España, ¿no?, que los políticos son los que piensan en las próximas elecciones, mientras que los estadistas son los que piensan en las próximas generaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para seguir hablando, que es lo que dice la última encuesta, la que publicaba hoy NC Report en La Razón, acerca de las expectativas electorales de Sánchez, quizá uno de los motivos que le ha llevado a esta remodelación. Pero antes de esa pausa, recordarles que cuando éramos invencibles nos recuerda aquellos capítulos de la historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, como algunos quieren insistir en decir, sino al contrario, una estampa gloriosa y actos heroicos constante. Algo que nos demuestra que es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español. Es importante este libro, que ahora llega a su 9ª edición y que podemos conseguir entrando en su página web, www.elgrancapitanediciones.es, y pedir que nos lo sirvan cómodamente en casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.